Ahí está. Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más con el estudio a través del Evangelio según San Marcos. Vamos en nuestro estudio número 11 y hoy le voy a poner un tema a este estudio por el contenido, por lo que Dios va a ministrar en nuestros corazones, en nuestras vidas. De antemano le doy las gracias a todas las personas que nos siguen, todas las personas, los hermanos que se han suscrito al canal. Gracias verdaderamente por suscribirse, gracias por seguirnos. Tenemos 81,300 suscriptores y esto es posible gracias a las personas que se les hace interesante nuestros videos y lo que compartimos por este medio. Tenemos un total de vistas en nuestro canal o en el canal 31,177,190 reproducciones, y es bastante provechoso por cuanto es un ministerio sin fines de lucro y uso material como la música de fondo, pues no lo podemos monetizar y ese no es el propósito de este canal. Pero entramos a nuestro estudio. El título de este mensaje que vamos a ver hoy: espero en Dios que los corazones estén dispuestos, los oídos estén atentos para escuchar, no solamente para oír, sino para escuchar, para tener atención lo más que puedan en las palabras de lo que vamos a ver y a reflexionar. El título de este mensaje, por así decirlo, esta vez sí le vamos a poner título: el nacimiento y la muerte, la sanidad y la vida. El nacimiento y la muerte, la sanidad y la vida. Es verdaderamente una paradoja o una parábola este título de este estudio, porque en cierto sentido es la verdad de la humanidad. Cuando nacemos y concebimos inmediatamente la muerte. Es más, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros ya concebimos la muerte, porque concebimos y recibimos y heredamos la naturaleza de Adán y de Eva, esa naturaleza caída, esa naturaleza de desobediencia, esa naturaleza de pecado y de muerte. Nacemos, pero espiritualmente estamos muertos por la naturaleza de la humanidad. Nacemos verdaderamente en esta vida vendidos a desobediencia. Nacemos con el virus del pecado en nuestras vidas. Sí. Y es necesario que haya una sanidad en nuestras vidas para poder tener vida. Y esa sanidad la podemos recibir por medio del Evangelio de Jesucristo. Es una realidad. Este título, tanto como nuestro pasaje que vamos a ver hoy, como en la realidad verdaderamente de todo ser humano. La Escritura declara que por cuanto todos pecaron, y ese me incluye a mí y por supuesto también a ti, todos están destituidos de la gloria de Dios. Una verdad absoluta, una verdad que aunque usted no lo crea, y no crean que es el programa ese de aunque usted no lo crea, de televisión, aunque usted no lo crea, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado en nuestras vidas. Laura Bustamantes, bendiciones, Dios les bendiga, saludos desde San Pedro, California. Entonces, vamos a entrar a nuestro estudio. A ver, tenía
Tengo notas o voy a estar leyendo mis notas para no perderme, porque para mí yo considero que en esta ocasión sí tengo que mantenerme en el tema, ¿verdad? Tengo que mantenerme con la idea, con lo que vamos a mirar, con lo que vamos a meditar. Vamos a escudriñar la palabra y la vamos a poner vamos a mirar ¿cómo se dice? Cosas bien detalladas en el estudio. Es mi oración a Dios que verdaderamente pongamos atención en cada palabra. Quizás el Señor les hable más aún de lo que voy a poder compartir, porque en este estudio fácil, en este pasaje, en este capítulo, fácil, yo creo que pudiera ser 2 estudios, pero creo que no lo voy a hacer en esta ocasión. Pero es bien interesante. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, por la preciosa sangre de Jesucristo, Señor. Reconocemos, o al menos yo reconozco, Señor, que yo incluyo, Señor, mi vida e incluye en el total de, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí dentro del todos, yo soy uno de ellos, bendito Dios, que sin la sangre de Cristo verdaderamente nadie de nosotros tenemos el privilegio o el derecho de pronunciar tu nombre, de buscarte, de clamar a ti, Abba, Padre, por cuanto por los designios de la carne verdaderamente en otro tiempo, sin Cristo, éramos hijos del diablo. Y en los deseos de nuestro Padre nos deleitábamos en la mentira, en el engaño, en la falsedad, en la desobediencia contra ti, Padre Santo, en esa rebeldía a la cual el enemigo sujetó a toda la humanidad bajo la desobediencia, bajo el imperio del pecado y de la muerte. Padre Santo, yo te ruego, bendito Dios, que tú abras nuestros oídos, que ministres la palabra, Señor. Ayúdame, Señor, guíame a exponer a tu pueblo, a tu gente, Señor, esta meditación, esta reflexión, que podamos ver, que nuestros ojos sean abiertos. Quita todo impedimento del enemigo, Padre. Ponle en el corazón a aquellas personas que lo están mirando el estudio en este momento, que lo compartan para que otros se conecten y a otros les hables. Para ti no hay nada imposible, Señor. Muchos se pueden conectar, muchos pueden ser alcanzados, muchos pueden ser ministrados, no por mí, sino por tu palabra y por este pasaje tan hermoso, tan precioso que tú nos presentas aquí en el Evangelio según San Marcos. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Padre. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea guiando mis palabras, que ayudes a la torpeza de mis labios y me des verdaderamente, Señor, el poder exponer tu palabra lleno de gracia y de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga ricamente. El tema es el nacimiento y la muerte, la sanidad y la vida. Es una realidad en todo ser humano. Cuando nacemos vendidos en desobediencia. Jorge, Dios te bendiga, bendiciones. Sofía, gracias por conectarse. Entramos a nuestro texto de hoy. ¿Dónde estábamos? En nuestro estudio de ayer, les recomiendo que miren el estudio número 10. Jesucristo llega
a la región de los Gadarenos y le sale al encuentro un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros, en un cementerio ahí, y verdaderamente el demonio lo atormentaba demasiado, lo tenía a su disposición. Y Jesucristo llega ahí y lo sana, lo hace libre, expulsa al demonio de él. Y era una legión, dice que eran muchos demonios los que moraban en este hombre, que en muchas ocasiones lo lastimaba entre las piedras. Verdaderamente era triste, era fea la situación de este hombre. Y podemos ver, de acuerdo al estudio, lo pueden ver, les recomiendo que lo miren, que Satanás tenía mucho terreno en esa región de Gadarena, ya que creo que la tormenta que se levantó en el mar, que casi las barcas se hundían, era Satanás poniendo oposición para que no llegaran a este lugar y quitara de ahí todo este ejército de demonios que tenía este hombre en él, que estaban a la disposición de Satanás y él los usaba, y verdaderamente creo que es así. Jesucristo lo sana, los gadarenos expulsan a Jesucristo, no quieren nada de él ahí, y Jesucristo verdaderamente como todo un caballero, sin discutirles nada, se retira de ese lugar, entra a la barca y cruza al otro lado. Sí, y ahí nos encontramos en el capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Miren, pongamos atención en nuestro pasaje. Vamos a ver 3 veces la palabra salva. Para que sea salva, ya lo miramos ahorita. Vamos a ver una mujer que dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Vamos a mirar que Jesucristo le va a decir, tu fe te ha hecho salva. 3 veces la palabra salva o salvación relacionado a salva o a salvar está relacionada en este pasaje. Aquí podemos ver que la verdad, la salud de la niña era bien seria, porque llega el padre y le dice, mi hija está agonizando. Estaba muriendo. Se estaba muriendo la niña. Sí, no estaba enferma, la niña estaba muriendo. A la misma vez, dice, fue pues Jesús con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Iba bastante gente que iban bien apretados. Parecía las rutas de transporte en mi tierra, o el metro a la hora pico. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Si tienen su Biblia a la mano, si pueden subrayar, desde hacía 12 años, aquí sale una mujer que desde hace 12 años padece de flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Todo su esfuerzo que hizo no le daba la sanidad. También pongamos eso en mente en nuestro pasaje. Y nada había aprovechado, antes le iba peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque la mujer decía entre sí: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aquí vemos la palabra otra vez, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, recibió la sanidad y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Imaginémonos en ese momento, la mujer viene, se presenta delante de Jesús y le dice toda la verdad. Sí, Señor, perdóname, pero no tuve más opción. Tuve que venir en oculto a tocarte porque estoy inmunda, no puedo estar delante de ustedes. Porque al tocar a las demás personas los hacía inmundo por su flujo de sangre. Tenía 12 años con esta enfermedad, gasté todo, he hecho todo lo que he podido, me he esforzado y no he podido ser sana. He gastado todos mis bienes, he gastado todas mis fuerzas queriendo ser sanada y no he podido. Y decidí en mi corazón, porque sé que no era digna ni estaba limpia como para presentarme delante de ti por mi inmundicia, quizás fueron las palabras de la mujer, que decidí venir en oculto, sin decirle nada a nadie, con el fin de tan solo tocar el borde de tu manto y ser sanada. Cuando Jesús escuchó sus palabras, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es una cosa tan maravillosa. En el pasaje no dice todo, ¿verdad? Pero dice: la mujer le dijo toda la verdad. ¿Qué verdad le hubiera dicho? La verdad de su enfermedad, que por 12 años, ¿cómo es que sabe o cómo es que está el testimonio aquí escrito? ¿Cómo llegó a oídos de Marcos que esta mujer tenía 12 años en su enfermedad? Porque fue las palabras que dijo ella, es el testimonio de lo que ella le dio. Y los discípulos de Cristo lo escucharon, lo escribieron y aquí lo tenemos. Ella le dijo toda la verdad, la razón por qué se acercó a él de escondidas, porque de acuerdo a la ley, la hacía inmunda a esta mujer por su enfermedad, por ese flujo de sangre. Por 12 años esta mujer no podía estar en el templo. Por 12 años esta mujer tenía que estar aislada. Por 12 años verdaderamente hasta su marido tenía que estar separada de él. Y más si era de alguna influencia religiosa, tenía algún puesto religioso, si era fariseo o si era uno de los escribas, este hombre no podía sentarse en la silla que ella se sentaba, acostarse en la cama que ella se acostaba. Todo lo que esta mujer tocaba era inmundo de acuerdo a la ley. Necesitaríamos mucho tiempo para irnos al Antiguo Testamento y mirar esto, pero es la verdad. Todo lo que ella tocara sería inmundo. Se tenía que lavar con agua y hasta el siguiente día sería purificado. El que se acostara en su cama sería inmundo hasta la tarde, tenía que lavarse con agua y hasta el siguiente día sería limpio.
El que se sentara en su silla también de la misma manera sería inmundo y hasta el siguiente día sería limpio después de haberse lavado. Esa era la situación de esta mujer. Por eso es que fue a escondidas por atrás, sin que nadie lo supiera, a tocar tan siquiera el manto de Jesús. Porque ella sabía también que al tocarlo lo haría inmundo, porque la ley así lo declaraba. Y aquí vemos que su fe de esta mujer verdaderamente fue hecha salva por su fe. Y le dice Jesús, ve en paz y queda sana de tu azote. Miren, Jesucristo le dice aquí de tu azote. Y arriba, arriba también dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana, ¿de qué? De su azote. Y si era azote, era algo que Satanás puso en su vida para destruirla, para tenerla atada. Lo más seguro es que ese azote lo puso Satanás en ella. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. No hay contradicción aquí en la escritura. Dice que mucha gente lo seguía, pero no se trata de que lo siguieron hasta la casa de este hombre, sino cuando él llegó a la casa y entró a la casa, no dejó que nadie entrara más que Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña de la mano, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Miren lo que acontece. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi. Cuando Jairo llega con Jesucristo, le dice Jairo rogándole, mi hija está agonizando, en el versículo 23. Ven y pon las manos aquí, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Acá vemos a Jesucristo. Sí, acá vemos a Jesucristo. Y luego, aquí. Y tomando la mano de la niña. ¿Qué está haciendo Jesucristo al tomar la mano de la niña? Está ayudando a la fe de Jairo. La fe de Jairo era que si Jesucristo venía y ponía las manos sobre su hija, ella sanaría. Está ayudando a Jesucristo a la fe de Jairo. No para que la niña verdaderamente resucite, sino para hacer lo que Jairo le pidió que hiciera. Sí. Jesucristo podía haber llegado ahí y le hubiera dicho Talita Cumi sin tocarla y la niña se hubiera levantado. Sí. La niña se hubiera levantado. Pero viene, dice, y tomando la mano de la niña, la tomó con sus manos de Jesús, o Jesús puso las manos en la niña y le dijo Talita Cumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y lo hizo, creo, la mera verdad, que fue para ayudar a la fe de Jairo, para que tuviera esperanzas, que aunque estuviera muerta, que el Señor la iba a poder quizás levantar de la muerte. Y llegó la niña, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos años? Pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diere de comer a la niña. Aquí vemos 12 años que la niña tenía, 12 años de edad. Hacía 12 años que esta niña había nacido. Y acá vemos en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Por eso es que le pusimos el título al mensaje: el nacimiento y la muerte, la sanidad y la vida. No creo que en la palabra de Dios, en este caso, haya coincidencias. Creo que el Señor permitió que se escribiera de tal manera que pudiéramos ver verdaderamente la misericordia de Dios, el plan de redención del Señor. El número 12 lo podemos ver en las Escrituras, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos que el Señor los hizo los 12 apóstoles de Jesucristo, y también podemos ver 12 ancianos en 12 tronos en el cielo. Reflexionando verdaderamente en la misericordia de Dios y en el plan de Dios, en el amor de Dios tan maravilloso para la humanidad, en su estado de muerte, enfermos con una enfermedad de muerte, separados o destituidos de la gloria de Dios como lo estaba esta mujer, y lo vemos como una parábola de la mano, el nacimiento con la muerte, y la sanidad y la vida. Todo ser humano que nace en este mundo verdaderamente nace muerto por el pecado de su vida. Aunque aún no peca, pero viene en esa naturaleza de desobediencia, de pecado, separado de Dios. Y hoy en día, solamente por la misericordia de Dios y por el amor de Dios, que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, que sus pecados le son perdonados. Mientras un infante no tiene verdaderamente el discernimiento de que ha pecado contra Dios, aunque comienza en su rebeldía, en su desobediencia desde niñito, la sangre de Cristo le ha perdonado sus pecados. Cuando ya llega la persona a una madurez y ya está consciente de lo que hace es malo ante los ojos de Dios y no se arrepiente, entonces sí, Dios le pedirá cuentas por su pecado, porque ya lo hace, o ya se desarrolló el conocimiento de lo bueno y de lo malo que hay en él. Porque es del fruto del árbol que Dios le prohibió al hombre que comiera, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, entremos a nuestra reflexión. Veamos nuestras notas. Vimos palabras claves en nuestro texto, que son una niña enferma y una mujer enferma. ¿Ok? Estas dos mujeres las debemos de ver como una sola para darle una aplicación personal
de acuerdo a la situación de la humanidad en su pecado, en el estado de pecado y de muerte. Sí. La vamos a representar a estas dos mujeres como una sola. Observamos la palabra salva 3 veces. Versículo 23. Ven y pon las manos sobre ella, sobre la mujer, para que sea salva y vivirá. Versículo 28. Porque decía la mujer, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquí vemos que la mujer tenía un azote. Sí. Como que voy a cambiar el orden de mis notas. Las hice anoche de... Ok, vemos la mujer. Verdaderamente la mujer, ya lo he dicho en otros estudios, ¿qué es lo que representa la mujer? Si nos vamos a la creación, Dios formó al varón, del polvo de la tierra. Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Dice la Escritura que para Adán no se halló ayuda idónea y que Dios hizo caer un sueño profundo en Adán y tomó, por así decirlo, para darle sentido a lo que quiero decir, para que vean como una ilustración por qué estoy representando a la mujer, a la niña y a la mujer enferma como una sola mujer. Porque dice la Escritura que Dios tomó una de las costillas de Adán y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo a la mujer. Verdaderamente la mujer, lo he ilustrado de esa manera, la mujer representa la carne, porque de la carne del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la mujer. La mujer es la carne del varón. Cuando un varón toma íntimamente a una mujer, sea en el matrimonio o fuera del matrimonio, nos unimos con ella en una sola carne. Por eso es que es adulterio cuando nos unimos a la mujer que ya había tenido un compañero. Una mujer que ya ha sido de un varón, se separa de aquel varón y otro varón se une a esa mujer, es adulterio porque se altera el orden. Se altera el orden de lo que Dios estableció de acuerdo al matrimonio. Si otro hombre ya tuvo a una mujer por mujer íntimamente, en el matrimonio o fuera del matrimonio, ella es una carne con aquel varón que la tuvo por mujer. Si se separa y otro hombre se llega a ella, él se une con la carne de aquel hombre que la tuvo por mujer. Por eso es tan serio el adulterio. Por eso Jesucristo dice generación adúltera. Porque eso es lo que rige nuestras comunidades, eso es nuestros tiempos de hoy, eso es lo que somos en esta generación. ¿Quién de nosotros no se ha casado? Son bien pocos, verdaderamente, bien pocos los matrimonios que son verdaderamente que la mujer fue su primera mujer y el hombre fue su primer hombre y así se casaron y así se unieron. Verdaderamente son contados. Fuera de todo eso, verdaderamente nuestra generación aún hoy en día va de mal en peor. Porque a veces las personas nos unimos a personas que ya han tenido no solamente otra relación, sino hasta 2 o 3 relaciones anteriores.
Pero nuestro tema no es el adulterio. Nuestro enfoque es en que la mujer verdaderamente representa la carne del hombre. Y si representa la carne, cuando nace la mujer, cuando nace el hombre, nace en ese estado de muerte. El nacimiento y la muerte. Lo podemos ver en nuestro texto. Nace una niña hace 12 años, nace una enfermedad en una mujer. Muere una enfermedad en una mujer, muere una niña que nació hace 12 años. Muere una enfermedad a los 12 años, muere una niña a los 12 años. Es necesario que lo veamos como una sola persona para poder agarrarle el sentido espiritual que tiene este pasaje. No se me pierdan, por favor, les ruego que no se me pierdan. Ahora vamos a considerar el número 12. De acuerdo a lo que estuve reflexionando y meditando, el número 12 en su totalidad, representa el plan perfecto de Dios para la redención del ser humano por la misericordia de Dios. El número 12 representa las 12 tribus de Israel que representan el testimonio de la ley. El número 12 representa a los 12 apóstoles que representan el testimonio del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo. El número 12 representa los 12 tronos con los 12 ancianos allá en la presencia de Dios y representan la vida eterna en la presencia de Dios. Y esos 3 testimonios de la ley, del Evangelio y la Iglesia y de los ancianos allá en los 12 tronos o los 12 ancianos en el cielo representan verdaderamente el cumplimiento de la redención del ser humano de acuerdo al plan perfecto de Dios para redimir al hombre de su estado de muerte en el cual él nace. Sí. Quiero que me disculpen tantito, no puedo, para no perderme, no voy a mirar los comentarios hasta que concluyamos con el estudio. Espero en Dios que verdaderamente su oído esté oyendo lo que se puede mirar en este pasaje. ¿Será casualidad verdaderamente que Dios permitió que esto aconteciera así? Que en el momento, en el año cuando una niña nació, una enfermedad nació en una mujer. Nace una mujer, nace una enfermedad en la mujer. Muere esa niña a los 12 años. Y a los 12 años muere esa enfermedad en esa mujer. ¿Será coincidencia la mera verdad? ¿Será casualidad que esos números y estas 2 mujeres están escritas así por accidente, por coincidencia? Porque, pues así coincide, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? No, creo que están con un propósito. Porque verdaderamente a través del pasaje podemos ver el nacimiento y la muerte, la sanidad y la vida. Y eso es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Cuando una persona verdaderamente se arrepiente
venimos verdaderamente a morir a los deseos de la carne. Y la carne o la mujer representa la carne del hombre. Sí. La carne representa, o la mujer representa la carne del varón, porque del varón fue tomada. De un pedazo de la carne del hombre Dios hizo a la mujer. Y aquí vemos a dos mujeres que mirándolas espiritualmente y dándole el sentido, lo que Dios quiere verdaderamente manifestarnos y darnos a conocer y a entender, es que estas dos mujeres es una sola, y esa sola mujer representa la carne del hombre, de la humanidad, que cuando nace, nace en ese estado de muerte. Cuando nace, así como nació esta niña, nació esta enfermedad que hacía inmunda a esa mujer. De la misma manera, cuando nacemos, estamos inmundos por el pecado, la naturaleza de pecado, estamos separados de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios, no podemos entrar al lugar santísimo en nuestro pecado si nuestro pecado no es sanado o quitado de nuestras vidas. Y para que verdaderamente seamos sanados de nuestro estado de pecado, nos es necesario morir para poder tener vida en Cristo. Y morimos por medio del arrepentimiento, por medio de reconocer verdaderamente. El número 12 representa las 12 tribus de Israel que representan la ley. Debemos de reconocer que no podemos cumplir la ley. De la misma manera que la mujer reconoció que ella no podía ser sanada por su propia vida, por sus propias fuerzas, por su propio dinero, de la misma manera podemos reconocer y debemos de reconocer que no podemos guardar los mandamientos de Dios por lo mucho que nos esfuercemos. No podemos cumplirlos. No podemos guardar la ley. No podemos ser sanados por nuestra propia fuerza, con nuestro propio dinero, por mucho que nos esfuercemos o por mucho que tengamos para conseguir, para ser sanados de nuestra inmundicia del pecado. Los 12 apóstoles representan el testimonio del Evangelio y de la iglesia. El Evangelio es el llamado al arrepentimiento, a reconocer que no podemos guardar la ley, que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, que nosotros no podemos verdaderamente alcanzar la salvación y llegar a hacer unas cosas agradables a la viva presencia de Dios por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio dinero, nuestros propios recursos, más por la sangre de Cristo solamente. Nos es necesario verdaderamente morir por medio del arrepentimiento, morir a los deseos de la carne. Esta carne, de la misma manera que esta niña murió a los 12 años, tiene que morir. ¿Para qué? Para que así como esa niña murió a los 12 años, también ese estado, esa inmundicia del flujo de sangre que destituía a esta mujer, la hacía inmunda. Esa naturaleza de pecado, esa inmundicia de esta mujer murió cuando la carne murió, por así decirlo. Cuando la niña muere, el flujo de sangre muere, esa enfermedad en la mujer muere, al mismo tiempo que la niña muere. ¿Y qué nos dice esto? Si la mujer representa la carne, si la carne verdaderamente muere, recibimos el perdón de nuestros pecados, somos sanados del azote de Satanás contra nuestras vidas que nos tenía sujetos a ese estado de desobediencia, de pecado y de muerte, separados de Dios en nuestra inmundicia como esta mujer, para poder verdaderamente tener vida. Y podemos verlo como una parábola aquí de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, que cuando la enfermedad muere, la carne o la niña vive, resucita. No es coincidencia
Es el proceso que pasa cuando una persona verdaderamente recibe el Evangelio. Y es interesante, miren, es interesante cómo el Evangelio, el testimonio, ¿verdad? El número 12 representa los 12 apóstoles, y los 12 apóstoles representan el testimonio del Evangelio y de la iglesia. Y es bien interesante cómo ese número 12 está en medio de las 12 tribus de Israel que representan la ley, y ese número 12 de los apóstoles está en medio de los 12 ancianos que dan el testimonio de la vida eterna en la presencia de Dios. No podemos quitar, lo que debe de estar en medio es verdaderamente el Evangelio. Y para estar en el Evangelio debemos de hacer morir la carne. Al arrepentirnos, al confesarnos, al declararnos culpables ante Dios, podemos ser sanos y quedamos en medio de las obras de la ley y quedamos en medio esperando la venida de la vida eterna que Dios nos ha prometido en Cristo. Debemos de permanecer en el Evangelio, debemos de permanecer en el testimonio de la doctrina de los santos apóstoles para verdaderamente alcanzar la vida venidera, el testimonio de la vida eterna que representan los 12 ancianos en la presencia de Dios, para que un día estemos nosotros también en la presencia de Dios, porque le hicimos caso, observamos la ley y reconocimos que no la podemos guardar, y al reconocer eso nos arrepentimos. Ese es un arrepentimiento verdadero, reconocer que no somos capaces, ni tenemos el poder, ni la fuerza, ni el dominio para obedecer la carne que se sujete a la obediencia de la ley. No podemos. Y al reconocer esa verdad y al declararnos culpables y clamar a Dios, Señor, perdónanos, porque no podemos verdaderamente alcanzar nosotros el perdón en la obediencia a la ley. No la cumplimos, no la guardamos. Ese es un arrepentimiento verdadero. El Espíritu Santo es el que da la convicción de que no puedes guardar la ley de Dios ni sus mandamientos. Y si reconoces eso en tu vida y le pides perdón a Dios, recibes el testimonio del Evangelio dado a nosotros por el testimonio de los 12 apóstoles. Tienes verdaderamente la vida eterna allá en la presencia de los 12 ancianos que representan la vida eterna en la viva presencia de Dios. Nos es necesario verdaderamente morir a la carne, a los deseos de la carne, porque los designios de la carne son contra el Espíritu. Sí, creo que tenía un... el número 12 representa el plan perfecto de Dios para la redención del ser humano. En las 12 tribus de Israel representa la ley, la cual si el hombre reconoce que no la puede guardar, el número 12 de los 12 apóstoles de Jesucristo representa el testimonio del Evangelio, que si el hombre reconoce su enfermedad como esta mujer y que no puede hacer nada para ser sano de esa desobediencia y le pide perdón a Dios verdaderamente en un arrepentimiento verdadero por el testimonio del Evangelio y de la iglesia, cuando recibe en ese instante la sanidad, recibe la vida eterna. Y el número 12 representa verdaderamente el testimonio de la vida eterna en la presencia de Dios. Los 12 ancianos es lo que representa. No son casualidad los números en las Escrituras. A mí me llama mucho la atención los números en las Escrituras. Estoy trabajando en una gráfica
donde podemos ver las edades. Gracias a Dios que Dios nos da en las Escrituras edades. Dice, Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, y va nombrando los hijos, y luego su hijo de Adán tenía tantos años cuando nació su otro hijo, y se puede hacer una gráfica con cuidado y sumar y ver verdaderamente que Adán murió. Creo que todavía Matusalén estaba con vivo, pero no son casualidad, no son cosas a dejar pasar por alto los números en las Escrituras. Tampoco quiero que caigamos en que representemos los números como cosas religiosas y al rato ya traes tú en lugar de un escapulario ya traes colgado aquí un número 12, o traes una estampita con el número 12 y la oración de lo que representa. O sea, come on, no, tampoco caigan en cosas absurdas, ¿verdad? ¿Se imaginan? Digo yo que el número 12, de veras, en lo que puedo mirar el 12 en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, puedo mirar el plan perfecto de Dios para la redención del ser humano. Podemos mirar el testimonio de la ley en las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesucristo, nuestra época, el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios, el testimonio del Evangelio y de la gracia, el arrepentimiento para poder verdaderamente recibir la sanidad de ese estado de pecado y de muerte, de esa inmundicia en la cual estamos, como la mujer en su flujo de sangre, que la destituía, la mera verdad, la hacía inmunda, la verdad. Todo lo que tocara iba a ser inmundo. Y cuando estamos vendidos al pecado, cuando estamos sin Cristo, verdaderamente estamos bajo maldición. Estamos bajo maldición. Y nos dejamos llevar por la ola de la gente, las costumbres, las ideologías del ser humano tan absurdas, que si te va mal en la vida es porque tienes mala suerte. Alguien te ha de estar haciendo brujería, alguien te está haciendo daño. Si estás en tu vida de pecado, tú mismo estás destituido de las bendiciones de Dios por esa vida de pecado y de muerte. Y no le eches la culpa a otras personas o a la brujería y todo eso. Si estás destituido de la gloria de Dios, todas esas cosas te van a venir a tu vida y no es mala suerte. Es la maldición en la cual estamos cuando estamos nuestra vida sin Cristo. Así de sencillo. Si aún estando en Cristo nos llega la tribulación, sufrimos verdaderamente aquí opresión, y aún a veces el enemigo aprieta con más fuerza y nos llega verdaderamente la tribulación. Somos despojados, somos robados, somos vituperiados, somos tenidos por miserables cuando verdaderamente confiamos en Cristo. El enemigo se levanta, dice Jesucristo, en el mundo tendrán tribulación. Pero tener ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. No dice que si estamos en Cristo, vamos a ser bendecidos en todo lo que hagamos. No, al contrario. Si pones tu vida verdaderamente al 100% a confiar y a depender de Jesucristo, de la sangre de Cristo, reconociendo que no puedes cumplir la ley y viviendo en el testimonio del Evangelio y de la iglesia, el enemigo va a levantarse contra ti, te va a querer despojar de tus cosas, te va a querer poner en pleito con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tal de hacerte la vida imposible, porque sabe él que aún estás en esa carne en desobediencia, que ahora es gobernada por el Espíritu Santo porque has creído en el Evangelio de Dios y permaneces con tu mirada en la vida eterna, allá en el testimonio de los 12 ancianos
que da el testimonio de la vida eterna en la presencia de Dios, y pones tu corazón allá y puedes soportar toda la tribulación que en este mundo nos traiga o se levante contra nosotros. Y es solamente con nuestro corazón y nuestra mirada en la vida venidera que podemos verdaderamente soportar. Y si ponemos nuestra mirada en Cristo y en el amor de Cristo, podemos verdaderamente decir, como dice Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, robo, vituperios, pleitos. Si el Evangelio verdaderamente te hace enemigo de tus padres, esto ha sido de toda la historia de la vida. ¿Te has puesto a pensar que ni siquiera el padre de Noé le creyó a Noé? No vemos que el padre de Noé, su madre y sus hermanos entraron en el arca con Noé porque le creyeron a Noé. Ni sus mismos padres ni sus hermanos le creyeron a Noé del diluvio, y su padre pereció en el diluvio. Sí. Tremendo mensaje verdaderamente. Es necesario, denle otra repasada a este estudio, léanlo, ¿verdad? La mujer tenía 12 años en su enfermedad que la hacía inmunda, destituida de la gloria de Dios. La niña tenía 12 años que nació. Tenemos que observar a ambas como una sola persona por el hecho de que las dos son mujeres o mujer. Cuando Dios hizo a la mujer, la tomó de la carne del varón, por lo cual la mujer representa la carne del hombre. Y si representa la carne del hombre, representa el estado de inmundicia, como el que se encontraba la mujer del flujo, por el pecado, por esa naturaleza de pecado y de muerte que tenemos como seres humanos. El hombre desde su nacimiento está enfermo en la inmundicia del pecado que hereda de Adán. Solo necesita el hecho de nacer para ser un pecador, y esto es verdad tanto como en mi vida como en la tuya. En la vida de estas dos mujeres podemos ver esta verdad. Nace la niña, nace la enfermedad en la mujer por 12 años. La mujer reconoce su enfermedad a los 12 años, el 12 que representa el testimonio del Evangelio de la Iglesia de Cristo, los 12 apóstoles. A los 12 años, la mujer reconoce su enfermedad y ella no puede hacer nada para ser sanada. El arrepentimiento, el reconocer eso en nuestras vidas, y viene a Cristo, va en pos de Él y lo toca. Al instante su enfermedad, muerte a los 12 años, ¿sí? Al instante su enfermedad muere a los 12 años cuando viene y toca a Cristo. Cuando reconoce que no puede hacer nada en base a su inmundicia, en base a su enfermedad, viene y toca a Cristo. Tú no puedes hacer nada para recibir el perdón de pecados o para alcanzar la salvación, más que reconocer verdaderamente que no está en ti el alcanzar el perdón de pecados por tu propio esfuerzo, por guardar la ley, porque no podemos. Y tienes que reconocer eso y venir y tocar a Cristo de la misma manera que esta mujer lo hizo. ¿Para qué? Para que esa inmundicia del pecado de tu vida sea cubierto por la sangre de Cristo y tengas vida eterna en Él. Al instante la enfermedad muere en esta mujer después de 12 años y la niña muere a los 12 años. Las dos cosas debemos de mirarlas como una sola para aplicarlas en nuestra vida. Es maravilloso verdaderamente este
Contraste. La niña es tocada por Cristo y por su palabra recibe la vida. Cristo es la palabra y la vida de todo el que es tocado por Él. Y todo el que es tocado por Él es el que viene a Él para ser salvo, sanado y perdonado. Es necesario hacer morir la carne para que Cristo nos dé vida al tomarnos en su mano. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Maravilloso el pasaje, tremendo. Concluimos. Ahora sí vamos a ver los comentarios. Perdónenme que no lo estaba mirando, no quise distraerme para nada. Amén. Gracias, Jorge, por tus saludos. Amén, amén. El deseo de mi corazón es que la palabra les haya haber ministrado. Sé que hay corazones que ahorita sienten esa paz, que este mensaje, este estudio, esta reflexión, como quieramos llamarlo, siento que ha ministrado paz en varios corazones. Si es así, si no has recibido el Evangelio, si no has reconocido verdaderamente que no puedes, tú no puedes y nunca vas a poder verdaderamente ser salvo en base a tu obediencia, a guardar y a cumplir los mandamientos de Dios. No podemos. Aún en Cristo no podemos. Sí. Si has querido ser salvo por medio de tu fidelidad a un movimiento religioso o queriendo verdaderamente ya no pecar contra Dios, no puedes. No puedes, tienes que venir y tocar a Cristo. Para que Cristo haga morir verdaderamente los deseos de la carne. Para que Cristo verdaderamente nos limpie de todo pecado. Para que el Espíritu Santo verdaderamente nos guarde en esa convicción de que no podemos obedecer los mandamientos de Dios y no podemos vivir verdaderamente en obediencia a los mandamientos de Dios. Y tenemos que venir y tocar a Cristo y decirle, si tan siquiera lo tocare, mis pecados me serían perdonados. Ven a Él y dile, Señor, no puedo guardar los mandamientos de Dios. Le pido perdón a Dios y al otro día peco y vuelvo a hacer lo mismo. No puedo verdaderamente guardar tu palabra, no puedo guardar tus mandamientos. Soy pecador, perdóname, Señor. Y ven y toca a Cristo. Y Cristo te va a tocar tu mano, te va a tomar en su mano y te va a decir, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y Él va a venir y a darle vida a esa carne de desobediencia, de pecado y de muerte en nuestra desobediencia. Al arrepentirnos verdaderamente hay perdón de pecados. Al declararnos culpables delante de Dios, al recibir el testimonio de los 12 apóstoles del Evangelio y de la Iglesia de Cristo, recibimos el perdón de pecados y con ello recibimos la esperanza de la vida venidera y sabemos y creemos que Dios nos perdonó por medio de la sangre de Cristo y que tenemos una vida por venir donde estaremos en la viva presencia de Dios. Allá donde están los 12 ancianos, delante de la viva presencia del Dios vivo, que representan la vida eterna en la presencia de Dios.
alcanzada solamente por la sangre de Cristo que fue derramada, y la podemos recibir al reconocer que somos pecadores, que le fallamos a Dios, que le pidamos perdón a Dios y nos arrepientamos. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Sigue el flujo de sangre en tu vida, sigues en tu inmundicia, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, en ese estado de pecado y de muerte. Y lo único que te espera si continúas sin arrepentirte en ese estado es una horrenda condenación. Es una horrenda condenación el día del juicio. Dios ha destinado que todo ser humano muera una sola vez y después el juicio. Es la decisión tuya si quieres esperar hasta que la muerte física llegue a tu vida y después al juicio, o quieres morir hoy en vida al arrepentirte. Quieres morir a esa vida de pecado y de muerte a la cual nunca vas a poder controlarla fuera de la gracia de Dios o fuera de Jesucristo, fuera del Espíritu Santo. No puedes gobernarla ni controlarla. Puedes morir una sola vez por la fe en Jesucristo al arrepentirte y recibir la vida eterna, y ninguna condenación habrá para tu vida. No entrarás al juicio venidero si mueres por poner tu fe en Jesucristo. O puedes esperarte a morir físicamente y enfrentar el juicio y la condenación eterna por no haber recibido el testimonio de los apóstoles, del Evangelio de Jesucristo, que Dios ya te perdonó. Si te declaras culpable, ese perdón es tuyo. Si te arrepientes, tus pecados te son perdonados. Y no tienes que hacer una penitencia de 4.555 millones de Padres Nuestros y Aves Marías para que Dios te perdone. Porque si tú quieres hacer algo para que Dios te perdone, estás menospreciando la sangre de Cristo que fue derramada, porque Dios ya te perdonó y ya la puso a la disposición para que tomes el perdón de tus pecados. Al reconocer tu vida de pecado y al pedirle perdón a Dios, tus pecados te son perdonados. Arrepiéntete, porque hay un perdón disponible para tu vida. Reconoce y pon tu fe, abraza el testimonio de los 12 apóstoles de Jesucristo, abraza el testimonio del Evangelio, empápate ahí en las Escrituras, lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento y ve lo que Cristo te ha dado sin que tú hagas nada a cambio más que declararte culpable delante de Él. Y ven a Cristo así como esa mujer vino a Cristo. Y este es un acto personal. Ese acto es entre tú y Dios, así como esa mujer que fue en oculto y lo tocó. En oculto. Es un acto individual, es un acto personal. Nadie puede pedirle a Dios perdón por ti. Nadie puede arrepentirse por ti. Mucho menos nadie puede comprar indulgencias para que tus pecados te sean perdonados, como lo que hace la Iglesia Católica. No puedes tú pagar por los pecados de otros. Los que ya murieron en su pecado o están en el Hades, o están en la presencia de Dios, o están esperando el día del juicio, o sus pecados le fueron perdonados porque se arrepintieron y le pidieron perdón de Dios, a Dios, y están delante de la presencia del Cordero de Dios que quitó el pecado de sus vidas. Pero el purgatorio, esa es doctrina satánica, porque si hay purgatorio, ¿tenía caso que Cristo muriera en la cruz? Si hay purgatorio, la sangre de Jesucristo no es suficiente. Ponlo a la luz del Evangelio y mira qué doctrinas sigues, qué enseñanzas. Ve
en qué estás poniendo tu confianza. ¿Tienes tu confianza en Cristo o tienes tu confianza en un movimiento religioso que tiene doctrinas satánicas? Sí. Ten cuidado. Analízalo de esta manera. Quizás se han de preguntar, ¿por qué toco tanto el purgatorio? Porque la mera verdad, hay personas que creen más en el purgatorio que en Cristo. Porque les han lavado su cerebro con imágenes de yeso y de barro que interceden por ellos delante de Dios. Y creen más en esas cosas absurdas que en el pecado de sus vidas para que se declaren culpables y reciban el perdón y la santificación en sus vidas que Cristo ya nos ha dado por medio de su sangre. Por eso es que hablo mucho del purgatorio. Quisiera verdaderamente, así como les han lavado el cerebro y así como los han convencido y seducido a que crean en esa doctrina satánica, que el purgatorio existe y allá vas si tú pagas por tus pecados. Y si tú puedes pagar por tus pecados, ¿qué caso tiene que Jesucristo viniera y pagara el precio para dar el perdón de pecados con su misma vida, en su muerte y en su resurrección al derramar su sangre? Si existe ese lugar es porque la sangre de Cristo no es suficiente. Y si es así, vana es nuestra esperanza en Jesucristo, vana es nuestra esperanza en el Evangelio. Deséchalo porque no sirve. Y espérate a llegar ahí y pasar ahí ciertos miles y miles de años hasta que pagues tú ahí por tus pecados y salgas hasta con las alitas y te vayas al cielo, porque tú pagaste por tus pecados ahí en el purgatorio. Esa es una doctrina satánica. Me tires a loco, me tires como un, no sé, fanático, loco, chiflado. Pero es la verdad. Analízalo de esa manera. Si el purgatorio es para que vayas ahí y pagues por tus pecados, ¿qué estás declarando? Si yo predicara aquí la doctrina del purgatorio y te dijera, no, mira, si no alcanzaras la salvación y mueres aún en pecados, tus nietos pueden orar por ti para quitar pecados de tu vida. Y allá en el purgatorio tu tiempo se acortaría. Si no es el sistema del mundo que el malhechor va a la cárcel, pasa un tiempo ahí y después, ya que pagó su condena, sale de la cárcel. Aquí la pena del pecado es muerte, condenación y vida eterna separado de Dios en una condenación eterna, en el fuego eterno que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. Pero la dádiva de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que por amor a la humanidad, para darle vida en estado de pecado y de muerte, decidió por amor a ti y a mí venir a este mundo y dar su vida. Y por medio de su muerte, vencer, tronar o destronar el imperio de la muerte que Satanás estableció. Crea la gente en Cristo o no crea en Él, sus cuerpos van a ser resucitados, porque Jesucristo tiene la potestad. Él tiene las llaves de la muerte. Y un día, así como Cristo le dice a esta niña, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, un día, así el Señor levantará a su iglesia primero de los sepulcros y después del milenio, después de disfrutar aquí más de 1000 años con Él en este mundo, entonces le dirá a los otros, levántense porque el juicio ha llegado. Y entonces allá en el día del juicio les va a decir,
Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Al fuego eterno, malditos del Dios vivo. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo, no yo. Por lo tanto, analiza, medita cómo está tu corazón. ¿Has recibido verdaderamente el Evangelio en tu vida? ¿Has reconocido la maldad, el pecado de tu vida? Arrepiéntete, porque Dios ha puesto a la disposición el perdón de tus pecados. Si te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Si no te arrepientes, tus pecados permanecen en ti y serás condenado. Así de fácil. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias. Sigue ministrando a tu pueblo durante el día, Padre. Yo te ruego, bendito Dios, que este video, que este estudio no tenga estorbos. Que se reproduzca una y otra vez ahí en las redes sociales, Padre. Que lleve, Señor, fruto en los corazones. Que alcance, Señor, aquellas personas que van a ser alcanzadas. Que las personas se afirmen en el Evangelio, aquellos que tú tienes destinados, que van a ser salvos, Padre. Que lleve fruto en sus vidas. Que vengan a un arrepentimiento verdadero. Que reciban perdón de pecados, Padre. Te lo pido, mi Dios, que vaya con poder. Que el enemigo no pueda, Señor bendito, ocultarlo de los ojos de aquellos que verdaderamente quieren el perdón de sus pecados y quieren entender y recibir el Evangelio en sus vidas y quieren vida eterna. Te lo pido, mi Dios bendito, que el enemigo no oculte este mensaje, este estudio de aquellos que quieran verdaderamente conocerte a ti y recibir la vida eterna por una fe verdadera en Cristo. Que vaya con poder. El enemigo no tiene nada prosperará para que este video, este mensaje lleguen a aquellos que van a venir a Cristo por medio de este estudio. En el nombre de Cristo, por medio de la poderosa sangre de Cristo, declaramos barreras y fronteras derribadas para que este estudio vaya y lleve vida a aquellos que la van a recibir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rosa Chuni, bendiciones. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice al hermano igualmente. Bueno, ahora sí me agarré tiempo porque voy a trabajar hasta las 10. Mi esposita no trabaja ahora, está descansando. Madrugamos mucho, nos dormimos tarde. Buenos días, señorito. Sí, amén, amén. Es mi oración a Dios. Compartan el estudio. Si les ministró, compártanlo. Compártanlo. Ya sé que lo vean o no lo vean, ustedes compártanlo. Y oren, oremos. Padre bendito, que este estudio, Señor, alcance, Señor, tu palabra. Alcance, Señor, aquellas vidas que tienen que ser salvas, aquellas vidas que van a venir a Cristo, Padre. Aquellas almas, aquellas personas que anhelan verdaderamente el perdón de sus pecados. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Por último, concluyo. Si hay alguien que vea este estudio y no comprende verdaderamente el Evangelio, no lo entiende y anhela verdaderamente tener la seguridad de que Dios te ha perdonado, pero no entiendes cómo es eso, siéntete libre de poner un comentario y con gusto pon tus dudas, pon tus preguntas, pon tus cuestiones que tienes, pon el asunto que no comprendas y oramos a Dios y que Dios sea ministrando tu necesidad y dándote el entendimiento para que Dios verdaderamente confirme en tu corazón la seguridad de que si te arrepientes,
y crees en Jesucristo, verdaderamente tus pecados te sean perdonados. No sé, pero yo por mucho tiempo viví creyendo que Dios nunca me iba a perdonar. Muchas veces le pedí perdón desde mi niñez a Dios y siempre creía que Dios nunca me iba a perdonar. Y si hay alguien así, que el enemigo ahí lo tiene y lo está acusando y lo está acusando y lo está acusando y necesita más información, tiene dudas, tiene pasajes que no entiende, tiene cosas que no entiende, ¿cómo es posible? Siéntanse libres de contactarme y yo con gusto oraré con ustedes y juntos escudriñaremos esos pasajes y buscando, esperando en Dios que el Señor sea verdaderamente respondiendo a tus dudas, dándote una respuesta, dándote esa esperanza. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga ricamente. Mi correo electrónico es así: sendero de luz y esperanza @gmail.com. Mi correo electrónico es el mismo que uso en el canal: sendero de luz y esperanza @gmail.com. Dios les bendiga ricamente. Les amo en el amor de Cristo. Nos vemos, Jorge, Sofía, bendiciones. Sí, sigamos orando por tu hermano. No sé, no creo que me haya haber hablado. Me entró una llamada de Wisconsin, pero no la contesté. Estaba en una terapia, pero bueno. Rosa Chuni, nos gustaría saber de dónde nos mira. Acá Jorge y Sofía, ahí están los dos en la misma cuenta, y Jorge y Sofía están en Chihuahua, México. Nosotros estamos en San Pedro, transmitiendo aquí desde la ciudad de San Pedro, California, condado de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Dios les bendiga ricamente. Sí, amén. Toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Jesucristo es digno de toda gloria, honra y alabanza, porque Él decidió por amor a nosotros, al hombre pecador, en un estado de muerte y de pecado, venir y dar su vida para darnos vida en Él. Amén. Amén. Bendiciones.